Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antonio, ¿a quién le creo? ¿A Leonel Fernández o a el presidente Luis Abinader? Con relación a las cifras que dice de Leonel que fueron manipuladas, falseadas por el gobierno. Tú, que eres un hombre lúcido, independiente y eres economista de verdad, ¿qué opinas? Oye, con ese acondicionamiento. Sí, no porque él está fuera de la disputa partidaria. Él no es de ningún partido. Pero déjeme decirle lo siguiente. Hay una situación con las cifras económicas que va más allá de lo que planteó el doctor Leonel Fernández y obviamente también del licenciado Luis Abinader. El doctor Leonel Fernández dio un discurso dentro de un contexto para posicionarse, vamos a decir, en términos de la oposición política, y habló de cifras del crecimiento económico. Estamos en ambos casos, los dos, que han utilizado el mismo gobernador del Banco Central. Es decir, en ambos casos, el licenciado Valdés Albizu fue el gobernador cuando estaba el doctor Leonel Fernández y actualmente es el gobernador del Banco Central. Yo pienso, y hay un elemento que no hay que dejar en el análisis, es el tema de las informaciones estadísticas, que muchas veces la concentración de la información que tiene el Banco Central genera en algunos casos, y con eso no estoy diciendo que evidentemente allí hay técnicos altamente calificados, buenos economistas, pero hay un problema de concentración de la información estadística que ya no se ve en otros países. Por ejemplo, el Banco Central te maneja información sobre las cuentas nacionales, sobre la política monetaria, sobre el mercado de trabajo. Ya en la gran mayoría de los países existe una institución o institutos nacionales de estadísticas que tienen esa responsabilidad. Y yo creo que desde hace años hay un proyecto de ley donde se está creando un Instituto Nacional de Estadística que pudiese básicamente jugar el papel de las cuentas nacionales, y el Banco Central solo se concentra en el aspecto de la política monetaria. Y todas esas dudas que surgen con respecto a las informaciones por el nivel de concentración de la información. Con esto no estoy diciendo que la información del Banco Central no sea una información verídica, sí lo es. Ahora, ¿qué ocurre? Que el expresidente del doctor Leonel Fernández ayer presenta una cifra de crecimiento y dice, bueno, en primer lugar, está comparando un crecimiento del año 2021 con respecto al 2019. Si bien es cierto que la economía se ha recuperado, pero todavía hace falta mucho más niveles de recuperación para tener un crecimiento que sea el crecimiento potencial que tenía la economía dominicana en el año 2018 y 2019. Yo siempre he dicho que el año 2021 no es el año de comparación del gobierno del presidente Luis Abinader, porque siempre va a estar el tema de la pandemia, que yo creo que es un elemento extremadamente mediático que afecta todo el comportamiento y afectará todo el comportamiento de la economía durante este año. Es decir, yo creo que se está juzgando quizás a un año de una gestión de gobierno que la gente lo está jugando como si fuesen 4 años. Y se está olvidando de que la economía viene quizás de una de las crisis más profundas. Pero es cierto, o sea, la economía todavía no ha recuperado su nivel de crecimiento potencial. Y entonces el doctor Leonel Fernández lo que hace es que compara 2021 con el 2019. En primer lugar. El tema de la deuda, que también menciona el tema de la deuda, también incorpora la deuda del Banco Central. Obviamente, cuando tú incorporas, y esos los datos están en la página web del Banco Central, incorpora la deuda del banco, estamos hablando de que la deuda pasa de 47.000 millones a creo que 59.000. Esa es la deuda consolidada, pero la deuda del sector del gobierno central, que obviamente el gobierno es el responsable de esa deuda, es alrededor de 8.000 millones de dólares. De manera que hay cosas muchas veces que hay que aclararla para evitar los sesgos políticos, porque en este caso el doctor Leonel Fernández no solamente
está dando un discurso, una locución, sino que está hablando el dirigente político, el líder político de la oposición que se quiere posicionar y que en cierta manera establece un discurso un tanto con muy ambiguo, donde hace críticas y luego entonces acepta una serie de posiciones del gobierno o el llamado al pacto o al diálogo que está haciendo el gobierno como un mecanismo de establecer un equilibrio. Pero evidentemente que yo entiendo que en el caso de la información estadística, aquí tenemos nosotros que generar contrapesos y la institución que verdaderamente va a generar un contrapeso es una institución quizá nueva, que sea un Instituto Nacional de Estadística, como pasa en México, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Europa y como pasa en la mayoría de los países del mundo. Y por lo tanto, esa concentración de la información que tiene el Banco Central genera dudas, pero no es que están, obviamente, y no es lo que yo creo, que están falseando información, sino que tú no puedes ser juez y parte, tan simple como eso. O sea, si tú haces la política monetaria, si tú das información sobre la inflación, si tú das información sobre el comportamiento de la evolución de los medios de pago, bueno, pero también está dando información sobre el PIB y da información sobre el mercado de trabajo. Es demasiada información. Da información sobre el turismo. O sea, son muchos los datos que el banco presenta que en cierta manera ya no son competencia de los bancos centrales. Dijo el expresidente Leonel Fernández que el crecimiento económico del país estará en aproximadamente 0.3%. Sin embargo, hasta organismos internacionales han señalado que podría llegar incluso a 2 dígitos, pero se estima entre un 7 a un 9% el crecimiento. Entonces, ¿con qué cifra me quedo? No, yo creo lo siguiente, el doctor Leonel Fernández, dentro de las proyecciones que hay para este año de crecimiento, hay varios escenarios. Él tomó el escenario quizás más pesimista dentro del contexto de los escenarios. Por ejemplo, si uno analiza el marco macroeconómico del gobierno, te habla de un crecimiento este año de 7.5, pero prácticamente el Banco Central te habla de un crecimiento que posiblemente llegue a 2 dígitos. Igualmente también organismos internacionales. Yo creo que están dadas las condiciones, por razones incluso de la demanda externa, de un mayor crecimiento que va a tener la economía norteamericana, eso lo he explicado, y eso ha generado todo un boom de demanda, por ejemplo, de productos de zonas francas, más recursos que han entrado a la República Dominicana por remesa, lo cual aún impacta el componente consumo, y que es un componente importante de la demanda agregada y del Producto Interno Bruto, y como consecuencia del crecimiento, yo creo que este año la economía dominicana va a tener un crecimiento este año de alrededor de 9%, posiblemente en esa vecindad. ¿Cuánto fue el negativo del 2020, Siriaco? En el 2020 la economía creo que tuvo, si mal no recuerdo, menos 4 o 3.1%. Si mal no recuerdo, no tengo el dato preciso, pero sí la economía cayó en un punto en abril de menos 29 y se fue recuperando poco a poco y terminó con un crecimiento negativo un tanto muy bajo. Pero evidentemente que el proceso de recuperación viene de abril del año 2020. ¿El de recuperación? Sí, no, el proceso de recuperación, o sea, que la economía ha venido creciendo en términos, vamos a decir, menos negativos a partir de abril del 2020, de manera consecutiva. Yo pensé que había terminado todavía en alguna forma negativa. Sí, creo que terminó llegó a 30 y pico, pero 29, 30 y pico llegó en un momento. No, él lo dijo que terminó en menos 3. En abril llegó del año pasado fue menos 29, pero a partir de ese momento vino con un proceso cada vez más de tener un crecimiento mucho mejor, ¿no? Y terminó el año obviamente con un crecimiento negativo, pero no con el nivel de crecimiento del punto más bajo. ¿Y cuando arrancamos este año, cuánto teníamos?
No, este año nosotros tenemos el crecimiento prácticamente de la economía ha sido en estos primeros 7 meses de un 13%. De manera que ha venido, y básicamente esa recuperación se inició fuertemente a partir después del primer trimestre, que la economía comenzó con altos niveles de crecimiento positivos ya. Y entonces, y es muy normal, porque también hay un elemento que hay un efecto estadístico, rebote, obviamente que es así. Si tú vienes de un nivel muy bajo, de un nivel de -29, claramente el nivel de profundidad en que cayó la economía fue muy grande y el rebote es muy grande. Ahora, ¿Cómo se mide el crecimiento? ¿Por año calendario o se mide de acuerdo a lo terminado el anterior y los aumentos o reducción del año siguiente? no, hay dos formas de tú medir el crecimiento de la economía. Por ejemplo, el crecimiento de enero a diciembre se crece, tú lo computas de manera acumulada. Es decir, los meses que tú vas creciendo, entonces hay un promedio durante todos esos 12 meses del año, pero también hay un crecimiento interanual, que generalmente siempre es importante compararlo. Por ejemplo, el crecimiento, si estamos ahora en el mes de agosto y yo observo que la economía creció un 4% en agosto, lo estoy comparando con agosto del año 2020, ¿no? Y así, y eso se le llama un crecimiento interanual. Okay. De manera que esos son dos mecanismos de medir el crecimiento de la economía. Y el crecimiento que se está midiendo ahora es ese crecimiento interanual, porque medirlo con el 2020 es lo que le llaman el año perdido, y casi todas las mediciones se están haciendo con el 2019. No, lo que sucede es lo siguiente, que cuando uno compara tanto interanual como acumulado, crecimiento acumulado, uno lo compara con el año 2020, obviamente que el año 2020 no es un año de comparación por la característica de ese año. Lo normal es compararlo con el año 2019. Cuando uno lo compara con el año 2019, todavía el crecimiento que tenemos nosotros, incluso tanto interanual como el crecimiento acumulado en estos primeros meses, no se compara evidentemente con el año 2019. Y eso te indica que aún hace falta un trecho para la recuperación. Y eso también te indica que la economía aún no ha llegado a un crecimiento potencial. Y eso significa que aún todavía falta empleo por recuperar. Y eso se evidencia evidentemente en los datos y en las informaciones del mercado de trabajo. Cuando tú analizas el primer trimestre de este año, que es la información más reciente, es decir, enero, febrero y marzo, cuál fue la población desocupada con respecto a el primer trimestre del año 2020. Entonces estamos hablando de que en el primer trimestre del año 2020 habían 194,000, si mal no recuerdo, desocupados. Cuando uno observa las estadísticas actuales, los primeros 3 meses hay alrededor de más de 400,000 personas desocupadas. Por lo tanto, hay una diferencia de casi 197,000 empleos que todavía la economía no ha podido recuperar, lo cual te dice que a pesar de ese crecimiento que hemos tenido, todavía ese crecimiento está por debajo de un crecimiento potencial que te permita no solamente crear los empleos que se destruyeron, sino también aquellos empleos que surgen son nuevos que surgen en el mercado de trabajo. Por eso es que el doctor Leonel Fernández decía, todavía nosotros no tenemos el crecimiento parecido al año 2019, y es cierto, porque si hay una variable en la cual te indica que el crecimiento es vigoroso, es cuando tú estás absorbiendo muchos empleos. Claro, y todavía el año no ha terminado, quizás probablemente en lo que resta del año. Cuando él habla incluso de la inversión pública, él también toma como referencia los meses que lleva en ejecución el presupuesto. No está tomando en consideración las inversiones que el presidente ha anunciado para los últimos meses del año. Claro, porque con respecto a la inversión pública hay un elemento importante. O sea, la ejecución presupuestaria, que es lo que se ha ejecutado en estos primeros 6 meses, te indica a ti
que todavía, por ejemplo, los niveles de inversión con respecto al total, vamos a decir, de la ejecución presupuestaria, está alrededor, creo que, de menos del 5%. Y en términos del PIB, creo que está en menos del 1%. Claro, eso es en los primeros 6 meses. Ahora, yo pienso que para los próximos 6 meses el gobierno tiene que agilizar el gasto en inversión, la inversión pública, porque tiene los recursos ahí, en cierta manera. Hay un componente importante de los recursos que se han tomado prestados que el gobierno no lo ha utilizado. Y no lo ha utilizado incluso en el presupuesto complementario que el gobierno presentó, incorpora creo que alrededor de 65 mil millones adicionales de gastos. Dice, son gastos que voy a realizar, pero eso no implica endeudamiento. ¿Qué significa eso? Que hay recursos que el gobierno había tomado de préstamo, que no lo estaba utilizando, no sé por qué razones, quizás, y entonces ahora lo va a volcar a partir del segundo semestre de la ejecución presupuestaria. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Sí. Incluso Pavel Isa, viceministro de Economía y Desarrollo, ha dicho que las inversiones para fin de año estarán alcanzando alrededor de un 14%. Pero seguimos este tema al regreso de la pausa. Ahí mismito